¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, un nuevo video de esta serie que, así como pueden ver en pantalla, se titula La Cruz del Padre y el Hijo. Estamos por la cuarta entrega. Siempre te recomiendo que puedas ver primero las anteriores, porque cada una va plantando el fundamento de la siguiente. Y también es indispensable, o sería indispensable, que antes de ver esta serie puedas ver una serie anterior, de la cual te dejo el link en la descripción del video, que se titula El carácter de Dios. Toda esa serie va a sentar las bases para los temas que estamos tratando en esta nueva serie. La cruz del Padre y el Hijo. Hoy tenemos el tema número 4, ¿sí? Que se titula Crucificando a Cristo hoy. El primer tema que tuvimos, ¿sí? Estudiamos el concepto de lo que es la cruz invisible. Que hay una definición de la cruz más allá de la cruz de madera que todos conocemos allá en el Calvario, en el Getsemaní, hace un poco más de 2000 años. Después también hemos visto, ¿sí? La cruz a través del tiempo. Hemos visto cómo han crucificado a nuestro Señor Jesús, no solamente en el Calvario, sino a través de las distintas edades. Y también hemos visto el tema titulado Herido de Dios, ¿sí? Que no es Dios el Padre quien demanda la cruz de Cristo. El Padre no demanda muerte de nadie para poder perdonar. Es un tema también fundamental. Somos nosotros los que herimos al Padre y al Hijo con nuestros pecados. Y ellos, por abnegación, por amor, deciden que Cristo lleva el pecado de todos nosotros sobre él. El tema de hoy es una continuación de la anterior, de la cruz a través de las edades, para ver si puntualmente nosotros podemos estar crucificando a Cristo hoy. Porque a veces tenemos la mala costumbre de ver los mensajes bíblicos como que se aplican siempre a otros, ¿no? Bueno, eso se aplicó a los judíos, eso se aplicó a los católicos, eso se aplicó a tal religión, eso a otra parte de la historia, pero a nosotros nunca se nos aplica nada, ¿viste? Es como que tenemos esa sensación de la Odisea, ¿no? Creemos que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada. Por eso que es muy importante que entendamos si es que podemos estar crucificando a Cristo hoy, y para eso tenemos que tener en cuenta los dos principios importantes, fundamentales, que vimos el tema pasado, sobre qué significa crucificar a Cristo, ¿no? El hecho de negar a Dios, de negar su existencia, de volverse a adorar a cualquier otra cosa, y también el hecho de ir en contra de su ley, cayendo en inmoralidad. Vamos a entonces avanzar en algunos versículos. Tenemos Hebreos 6.4, que lo leímos por encima en el tema anterior, y es por eso que hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que dice Pablo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, Pablo dice que es imposible que aquellos que han conocido a Dios, que han recibido el Espíritu Santo, pero que recayeron en pecado, es imposible que otra vez sean renovados, porque están crucificando al Hijo de Dios por gusto, exponiéndolo a vituperio. Y acá es importante entender que Pablo no está hablando de
los cristianos que estamos en una constante lucha con el pecado, pero que cada día caemos rendidos a los pies de Cristo pidiendo perdón y diciéndole que nos es muy difícil y que nos ayude y que no podemos. No está hablando de ese cristiano, sino de otra clase de persona, y vamos a ver en los versículos siguientes está explicado a quién se refiere, ¿no? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué significa esto de la hierba provechosa que crece con la lluvia y de los espinos y abrojos? Bueno, evidentemente los espinos y los abrojos, para quienes los conocen, son plantas secas, plantas que no tienen agua, y en este caso son plantas que no han bebido la lluvia, así como esta hierba provechosa, esta hierba verde. Estos son símbolos de las personas que tienen a Cristo y de las que no lo tienen. Y vamos a poder comprobarlo también con la Biblia. Miren lo que dice Deuteronomio 32, 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como a las gotas de la hierba. Entonces, la palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo, es la lluvia, es la llovizna, es la gotera constante que nos trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Es Cristo mismo quien toca la puerta de nuestro corazón y quiere vivir en nosotros. Fíjense que lo mismo dice Oseas 6, 3, ¿no es cierto? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Sabemos que Cristo es la manifestación del Padre, es la manifestación visible, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la lluvia temprana y la lluvia tardía, por lo que podemos inferir que los que reciben a Cristo en su corazón, su vida divina, el Espíritu Santo, son la hierba provechosa de la que habla Pablo, ¿sí? Y los que no reciben a Cristo, o los que lo expulsan de su corazón, son estos espinos, estos abrojos, ¿sí? De los cuales Pablo dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Será porque Dios no quiere? No, es porque expulsan a Cristo de su vida, lo conocieron, recibieron su palabra, disfrutaron del Espíritu Santo, fueron participantes, pero expulsaron ahora a Cristo de sus vidas. Esto es lo que conocemos bíblicamente como el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es escuchar la voz de Cristo, pero negarse constantemente al arrepentimiento. Llega un punto que la voz deja de sonar en la mente, el corazón se vuelve de piedra y por ese motivo es imposible que sea renovado para arrepentimiento, porque Dios perdona a todos, Dios busca a todos, pero no fuerza a nadie. Aquellos que lo expulsan de su vida, Dios es crucificado, Cristo es crucificado y Dios por consecuencia es crucificado junto con Cristo, sufre junto con Cristo porque lo expulsan, por el rechazo, es la cruz invisible, ¿sí? Y entonces Pablo está hablando, ¿sí?, de todas las épocas. Si hoy hay alguien que conoció a Dios, que gustó del Espíritu Santo,
y lo expulsó de su vida, dejó de recibir el goteo, la lluvia, no recibe la lluvia tardía, ¿sí? Es imposible que sea renovado para arrepentimiento, porque es equivalente a crucificar a Cristo para sí mismo, o sea, crucificarlo en balde, exponiéndole a vituperio. Cristo se entrega para aquel que quiere perdón, pero no puede esto ser un juego. No podemos andar expulsando a Cristo de la vida y un día lo conozco, otro día lo expulso. Eso no es posible, porque es exponer a Cristo a vituperio, es crucificarlo nuevamente. Y nosotros corremos el peligro en cualquier momento de crucificarlo cuando lo negamos, ¿sí? Cuando dejamos de recibir su palabra, la lluvia. Ahora, vamos a ver si proféticamente nos está enseñado o nos fue dicho que Cristo también puede ser crucificado antes del tiempo del fin. Recuerden, el negar a Dios, el rechazarlo y en caer en inmoralidad por ir contra su ley, contra su carácter. Mateo 24:37 dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y recuerden que en el tema anterior, ¿sí?, la cruz a través del tiempo, los antediluvianos fue uno de los ejemplos que nosotros pusimos que crucificaron a Cristo por su inmoralidad y por negarlo, por dejarlo afuera de sus vidas. Y se nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto indica la inmoralidad, ¿sí? No porque el casamiento sea algo malo en sí, sino porque está hablando de ir, o en el sentido de ir de fiesta en fiesta, divorciarte, casarte, tener 10.000 parejas en la vida, ¿no? Ir cambiando de pareja como uno cambia de atuendo de ropa, comiendo y bebiendo, ¿no? Estos pecados que son comunes a todas las épocas, la borrachera, ¿no es cierto? Y dice, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En primer lugar, para estudiar el tema del diluvio, recuerden, en la descripción está la serie El carácter de Dios, vean el dominio de la tierra, la contaminación de la tierra. Y en segundo lugar, fíjense que el versículo 40 y 41 explica un poco qué es esto del diluvio, o qué es esto de la destrucción que dice que uno será tomado y el otro será dejado. La forma más fácil de poder entenderlo, de hecho una gran parte del mundo cristiano en base a este versículo entiende que va a haber un rapto secreto, ¿no? Que a uno Dios lo va a tomar y se lo va a llevar, y que al otro lo va a dejar. Sin embargo, analizando un poquito, ¿sí?, en los interlineales, en la concordancia Strong, nos damos cuenta que es todo lo contrario. El que será tomado por la tempestad, por la destrucción. Así como en los días de Noé, ¿sí?, algunos están en el arca, son dejados con vida, Dios los deja con vida, los protege, y otros son tomados por la destrucción que ellos mismos provocaron. Los antediluvianos contaminaron la tierra, ellos contaminaron la tierra con su pecado, y vino la tempestad que ellos produjeron y la destrucción se lo llevó. Y así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Algunos serán tomados por la destrucción y otros serán, y Dios quiera, seremos dejados con vida, ¿sí? Entonces, como en los días de Noé, va a haber gente que va contra la ley de Dios, que cae en inmoralidad, y también deberíamos ver algún texto que diga que lo niegan. Y para eso vamos a ir a Juan 16:1, donde Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Es el mundo cristiano el que siempre persiguió a los propios cristianos, y es el mundo cristiano el que va a volver a perseguir a los verdaderos cristianos. Al que conoce al Dios verdadero, va a ser perseguido, va a ser muerto, va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo que dice ser cristiano no conocen al Padre y al Hijo. ¿Sí? Y prestemos atención a este punto. Fíjense, 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios habló pocas veces, al menos 2 o 3, recuerdo yo, por ejemplo en el bautismo o en la transfiguración, y Dios dio un testimonio acerca de su Hijo. También tenemos Salmos 2, que se repite en Hebreos 1, que dice: tú eres mi hijo hoy, yo declaro que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y después dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces el testimonio de Dios acerca de su Hijo es que verdaderamente es su Hijo. Y sigue diciendo: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, los supuestos cristianos que van a perseguir y matar a los verdaderos cristianos no conocen al Padre y al Hijo. Y hay una doctrina común en el mundo cristiano, incluso en el adventismo, que es la doctrina de la Trinidad. Podrán decir que hay algunas diferencias entre una Trinidad y la otra, la adventista, la católica, la protestante, pero en definitiva el principio es el mismo. Y es que hay 3 seres que son coiguales, ¿sí? Coeternos, que cumplen roles. ¿Sí? Esa relación de padre e hijo no es real, sino que son títulos o son roles que se repartieron antes del comienzo de la creación del universo para que el hombre los pueda entender. Uno dijo: yo voy a ser padre, el otro dijo: bueno, yo voy a ser Espíritu Santo, y el otro dijo: bueno, yo voy a ser hijo. Pero cualquiera podría haber sido cualquier cosa. Esta es la definición en general de la Trinidad. Niegan que hay verdaderamente un Padre y niegan que hay verdaderamente un Hijo, y al Espíritu de Dios le ponen una identidad, ¿sí? Le agregan una identidad. Y de acá tenemos a la Trinidad. Fíjense en el gráfico, en la imagen, leyendo 1 Juan 5:10, cuando nos habla del Padre y del Hijo, ¿sí? Podemos sumar Juan 17:3, 1 Corintios 8:6. ¿Cuál imagen, más allá de que las imágenes terrenales no pueden representar lo que no conocemos, ¿sí? Y entiéndanme esto, no tengo ninguna intención de con estas imágenes tratar de graficar verdaderamente a Dios, sino que es a manera puramente de ejemplo. ¿Cuál imagen creen ustedes que representa al verdadero Dios? Un Dios que verdaderamente es un Padre, que tiene un Hijo y que verdaderamente entregó a su Hijo por nosotros, o seres que están jugando un juego de roles. Por esto es que el mundo no conoce al Padre y al Hijo y persigue a los verdaderos cristianos. Tenemos algunas citas, ¿sí?, que nos van a hablar de crucificar a Cristo hoy. Dice: cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Es hora, hermanos, de que en nuestra vida empecemos a ser conscientes. Cada vez que pecamos, estamos lastimando al Padre y al Hijo. Cuando los negamos, lo estamos crucificando a Cristo y con Él al Padre. Y tenemos una cita que consta de 3 partes, que está muy buena para analizar, que dice lo siguiente:
la frase esta, y también los que lo traspasaron, no se aplica solamente a aquellos que vieron por última vez a Cristo cuando colgó en la cruz del Calvario. O sea, no se aplica ni a los judíos ni a los romanos solamente, ¿sí? Sino a aquellos que con palabras y acciones equivocadas lo están traspasando hoy. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Todos los días, hombres y mujeres lo traspasan deshonrándolo, al negarse a hacer su voluntad. ¿Y no sufrió antes de venir a esta tierra como hombre entre los hombres? La nación que se propuso llevar desde Egipto a Canaán lo rechazó más de una vez. Y podríamos haber leído esta cita en el tema anterior, ¿no? La cruz a través del tiempo. Pero fíjense que habla del pasado, pero también habla de hoy. Y miren cómo sigue. Durante los 40 años de divagar por el desierto, a pesar de que el alimento de su pueblo elegido, de que él alimentó a su pueblo elegido con maná, falta ahí una palabrita, y los protegió del daño, resistieron sus evidencias de la verdad, no reconocieron su luz y poder, no prestaron atención a sus milagros, y como resultado cayeron en el desierto. Nunca entraron en la tierra prometida. El Señor no pudo cumplir su propósito a través de ellos. ¿Y por qué? Porque nunca dejaron sus costumbres infantiles. No lograron superar sus rasgos de carácter equivocados. Aunque crecieron a la estatura completa de hombres y mujeres, trajeron a la virilidad y la feminidad los defectos de la infancia. Este pueblo de Israel que nunca maduró, parecían niños. Con sus actitudes de rechazar la voz de Dios, crucificaron al Padre y al Hijo. Así también es hoy. El Señor desea que seamos hombres y mujeres en Cristo Jesús, no niños inmaduros, ¿sí? Nuestras disposiciones naturales deben ser suavizadas y sometidas por su gracia. Entonces, ¿sí?, cuando nuestro carácter sea como el de Cristo, no lo crucificaremos continuamente. ¿Qué significa esto? Que ahora, mientras tengamos nuestro carácter incompleto o contrario a Él, lo estamos crucificando constantemente. Tenemos un Salvador que ha vivido una vida perfecta en esta tierra. Él es nuestro ejemplo. Él dio su vida por nuestra redención. Si en esta vida lo seguimos haciendo su voluntad en todas las cosas, en la vida futura viviremos con Él para siempre. Y esto es una promesa maravillosa. Hoy estamos crucificando a Cristo con nuestras acciones, con nuestro carácter, con todos nuestros rasgos que no están suavizados, porque somos violentos, porque somos criticones. De esa forma estamos hiriendo constantemente al Padre y al Hijo, porque somos incrédulos, porque somos ajenos a sentir el dolor de los demás. ¿Cuántos pecados más podríamos enumerar? Exactamente igual que el Israel antiguo, constantemente en adulterio, teniendo otros dioses delante del verdadero. Y no hace falta tener estatuas. Cada cosa, cada actividad, cada persona que ocupe el primer lugar en nuestra vida es un Dios ajeno. Creyendo también, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad, o en doctrinas como la unicidad, o como la dualidad. Todo vino de Babilonia. Satanás, mediante esas enseñanzas, se ha encargado de lograr que el pueblo de Dios, que el supuesto pueblo de Dios, lo rechace, lo niegue, lo haya dejado de conocer. Los que una vez recibieron el Espíritu Santo, el pueblo, especialmente el adventismo, el pueblo que una vez fue elegido
y que tenía el conocimiento correcto del Padre y del Hijo, y que en 1888 le fue presentado aún un conocimiento mayor con la verdad de la justificación por la fe, los pactos, la ley de Dios y por consecuencia el carácter de Dios. Ese pueblo hoy ha recaído en pecado y hoy está crucificando a Cristo. Hay un pueblo que lo está crucificando y hay individuos que lo están crucificando, porque también podés tener el conocimiento correcto de Dios, podés saber numéricamente que hay un solo Dios verdadero, pero si no hay una relación de verdad con el Padre para recibir a Cristo en tu vida, también estás crucificando a Cristo. También estás lastimando al Padre. Es por eso que el último mensaje de misericordia, y esto también da pie a otro tema más adelante, este último mensaje de misericordia al mundo tiene que ver completamente con el amor, la misericordia y la justicia de Dios para un ser humano que no lo merece. Nos muestra a un padre y a un hijo reales entregándose completamente y desinteresadamente a un ser humano que no lo merece, que los viven crucificando a diario, continuamente. Que Dios nos bendiga, nos dé sabiduría para poder tener una relación vital con Dios, para poder conocerlo de verdad, no solo cuantitativamente, sino tener una relación de verdad, que Cristo viva en nuestros corazones, que podamos ser transformados a su imagen y semejanza, que podamos reflejar el carácter de Dios, para no estar crucificando continuamente a Cristo y exponiendo a vituperio al Padre y al Hijo. No olviden suscribirse al canal, tocar en la campanita para recibir las notificaciones cada lunes de estos videos que componen la serie, ¿sí? La cruz del Padre y del Hijo. Hasta la próxima.